Mi nombre es Ana y soy instructora de Zumba. Daba clases en una unidad cercana a mi casa. Mis amigas y conocidas me fueron recomendando, hasta que logré hacer varios grupos en diferentes horarios del día. Además, había mujeres que se acercaban a mí para contarme alguna situación personal que les estaba pasando. Al grupo de Zumba que impartía a las 9 de la mañana llegó una chica nueva que tenía como 22 años. A ella no la conocía. Cuando se acercó conmigo para inscribirse y pagar la mensualidad, le pregunté sus datos personales como parte del protocolo de inscripción. Se me hizo muy raro que me dijera que vivía en la colonia Santa Cecilia. Ese barrio se encontraba muy lejos de la unidad en la que enseñaba Zumba. Estaba en la colonia 18 de marzo y donde ella vivía se hacía como una hora de distancia. Le pregunté cómo se había enterado de mis clases y ella me dijo que a través de las redes sociales. No quise importunar con más preguntas, aunque sí me llamó mucho la atención que le metiera tanto tiempo de traslado. La muchacha nueva me dijo que se llamaba Sofía, me pagó la primera mensualidad y comenzamos con el ejercicio. Los primeros días que comenzó a ir, se quedaba más tiempo después de la clase a vernos bailar en la siguiente hora, porque por las mañanas daba más clases. La veía que se iba a sentar a una de las bancas y ahí se quedaba hasta por una hora más. Me dedicaba a dar mis clases y de repente, cuando volteaba, ella ya se había ido. Así transcurrieron más de 15 días hasta que en una ocasión se acercó a mí, me dijo que sí le podía dedicar un poco de mi tiempo porque necesitaba hablar conmigo. Me agrada esa parte de charlar con mis clientas, era una manera de ayudarlas un poco con sus problemas. Esa vez Sofía se quedó en la unidad hasta que terminé mis otras 2 clases de Zumba. Le dije que, si quería, se podía incorporar a ellas para que no se enfadara. En la última hora, de nuevo comenzó a bailar con el grupo. Cuando terminé de dar las clases, me acerqué a Sofía para platicar, ella estaba un poco nerviosa. Comenzó a decirme que su madre había muerto hacía poco tiempo, tenía menos de 1 año de su pérdida. Su madre había sido muy importante para ella y no sabía cómo salir de esa etapa de duelo. Por eso se había acercado al ejercicio de Zumba. Después que Sofía me confió el motivo por el que venía desde tan lejos, entendí por qué lo había hecho con mucha frecuencia. Ella se quedaba más tiempo después de su clase para platicar conmigo. Poco a poco nos fuimos haciendo amigas. Hubo una vez que la invité a mi casa y preparé una sencilla celebración por el cumpleaños de mi hija. A Sofía le dio mucho gusto que la hubiese invitado. Creo que noté una excesiva alegría. Ella llegó el sábado por la noche a mi casa, la presenté con mis amigos y se quedó durante un buen rato a convivir con todos. Ya era muy tarde y ella no se iba a su casa, no era porque me molestara, sino porque sabía que vivía muy lejos. Pero pensé que un Uber solucionaría ese asunto. Sofía se quedó hasta el final, ya solo quedaba ella cuando se fue a su casa. Después de esa reunión nos hicimos más cercanas. Hubo una ocasión en la que Sofía me invitó a una celebración familiar. Le pregunté en honor de quién era la fiesta para llevar un obsequio, pero ella me dijo que no era necesario, era algo sencillo entre amigos. Sofía me mandó la ubicación. No tenía tantas ganas de ir porque estaba muy lejos, además no tenía automóvil, tendría que irme en transporte público y de regreso pagar un Uber, pero aún así asistí al lugar. Creí que la fiesta sería en su casa, pero fue en un pequeño casino en el que estaban reunidas muchas personas adultas. Las personas presentes vestían de una manera muy formal. Cuando Sofía me vio llegar, se acercó conmigo. Se notaba que le daba mucho gusto mi presencia. Me tomó de la mano y me presentó a algunas de sus amistades. No me sentía muy cómoda en ese lugar. Por más que Sofía se esforzara en que la pasara muy bien, en cuanto me fue posible, me fui de la recepción. El lunes después de la sesión de Zumba, Sofía se me acercó. Me dijo que era importante lo que tenía que decirme. Le comenté que no tenía problema en platicar, pero como ya sabía, era hasta que terminara mis clases. De nuevo, ella me esperó hasta el final.
Después de mis clases, nos quedamos en una banca de la unidad. Sofía me preguntó si me acordaba de Adela, la mujer que me presentó en la reunión del sábado anterior. Le dije que sí la recordaba. Continuó diciéndome que esa mujer era su guía espiritual y que ella le había dicho que algo malo sucedía conmigo desde el instante en el que la saludé de mano. Ella sintió mi energía. También me dijo que no me quería asustar, pero algo penoso le iba a suceder a algún miembro de mi familia o a mí. No lo sabía con exactitud porque Adela solo me había tomado de la mano, pero que si iba con ella, me podría dar más detalles de lo que podía suceder. Sofía me explicó que Adela era su mentora y que ella conocía del mundo oscuro del que no se puede ver. Además, podía tener contacto con seres que ya habían muerto. Todo lo que Sofía me dijo me pareció una exageración, porque yo nunca he creído en las artes adivinatorias ni en las personas que pueden hablar con los muertos. Era tan escéptica que creía que no había nada después de la muerte. Pensaba que el cielo y el infierno eran una invención de las religiones para manipular a las personas. Le comenté a Sofía que respetaba cualquiera que fuese su creencia, pero que también entendiera que yo no tenía ningún tipo de doctrina. Ella me dijo que estaba de acuerdo, que no tenía ningún problema con eso, solo me pidió que le permitiera decirme todo lo que Adela le comentó acerca de mí. Acepté lo que me pedía más por respeto que por otra cosa. Sofía terminó de decirme que Adela le comentó que tuviera mucho cuidado, porque una persona muy cercana iba a tener un accidente automovilístico si yo manejaba. Que no lo hiciera al menos en un mes y que les dijera a mis familiares que se cuidaran mucho, porque quizá en ese accidente alguien iba a morir. Para nada me agradó lo que Sofía me dijo. Un poco molesta, le pedí de favor que ya no me estuviera inventando cosas. Lo único que teníamos a nuestro alcance era el presente, del futuro no podíamos saber nada. Ella me interrumpió, me dijo que ese era el conocimiento que yo tenía, pero que la vida se componía de más cosas y que yo no creyera no significaba que no existiera. Se despidió diciéndome que no olvidara las palabras de Adela, que tuviese mucho cuidado. Después de aquella conversación que tuve con Sofía, ella dejó de ir a las clases. Pensé que se había molestado por haber sido tan franca. Creí que ya no la volvería a ver. Luego de 2 días me encontraba dormida profundamente cuando tuve un sueño que me sobresaltó. En él veía a mi padre manejando un auto viejo en el que tenía un accidente muy grave. Alcancé a ver cuando mi papá salió disparado del auto y quedaba muerto en el asfalto. Me desperté sumamente alterada, tenía la respiración entrecortada. De pronto sonó el teléfono, del otro lado del aparato escuché la voz de mi madre con voz quebrada por el llanto. Me dijo que ella y mi padre acababan de tener un accidente en la carretera. Ellos venían de un paseo por la carretera a Chapala, que mi padre estaba muy grave, la ambulancia los había trasladado al hospital más cercano, estaban en la clínica 14 ubicada por la calle Revolución. La llamada se cortó. Intenté comunicarme nuevamente con ella. Me sentía muy vulnerable, no sabía qué hacer. En ese momento, recordé las palabras de Sofía. No quería darles fuerza pensando que lo que me había dicho era verdad. Me vestí de inmediato y me fui al hospital que me indicó mi madre. Eran casi las 3 de la mañana cuando pedí un auto de alquiler. La calle estaba desolada. Solo alcancé a ver a una persona que estaba parada justo enfrente de mi casa, pero la verdad ni siquiera le presté atención. Lo único que me importaba era llegar y ver en qué condiciones se encontraban mis padres. En poco tiempo estuve en el hospital. La avenida Lázaro Cárdenas estaba casi sin autos, lo que me permitió llegar con rapidez. En cuanto vi a mi madre tan golpeada, me sentí muy mal. Le pregunté cuál era la condición de mi papá, pero no supo decirme. Busqué al médico a cargo de mi padre. En cuanto lo vi, me dijo que estaba grave, que harían lo posible por salvarlo. Así estuvimos durante varios días sin tener ninguna señal de mejoría. Les había avisado a mis grupos de Zumba que por una semana no daría sesiones. Así que me dediqué a estar en el hospital la mayor parte del tiempo.
Una tarde recibí una llamada telefónica de Sofía. Me preguntó en qué condiciones estaban mis padres. Fue en ese momento que recordé lo que me había dicho, pero no le dije nada. Solo que mi papá estaba muy grave. Las palabras que me dijo me dejaron muda. Sofía me comentó que, si quería que la salud de mi padre mejorara, era necesario que acudiera a una sesión espiritual de las que hacían 2 veces a la semana en Santa Cecilia. Le dije que no creía que, por ir a una reunión con Adela, mi padre se fuera a poner mejor. Ella me dijo que lo intentara para que comprobara el poder de su mentora. Eso fue todo lo que me dijo y cortó la llamada. Me quedé pensando durante todo el día en lo que Sofía me dijo. Un poco antes de las 8 de la noche, llegó el médico encargado de mi padre. Él me pidió que saliera de la habitación solo para decirme el estado crítico en el que se encontraba mi papá. Me dijo que todo era cuestión de tiempo, que poco a poco sus órganos vitales comenzarían a colapsar. Ya no había nada que hacer por él, su inminente muerte era cuestión de tiempo. Me dolieron las palabras del médico. En ese momento, recordé las palabras de Sofía. No tenía nada que perder. Le hablé por teléfono a mi hija para que cuidara de mi padre. Para poder ir con Adela, la mentora de Sofía. Antes de ir con ella, le pregunté a Sofía si era posible que Adela me atendiera en ese momento. Ella me regresó la llamada diciéndome que ya me estaba esperando. En poco menos de una hora, ya me encontraba en la colonia Santa Cecilia. Sofía me esperaba afuera de su casa. De ahí caminamos unas cuantas cuadras y llegamos a la vivienda de Adela. Santa Cecilia era un barrio popular. La mayor parte de las viviendas eran humildes. Por eso me sorprendí cuando vi la casa de Adela. Era grande, abarcaba una gran parte de la esquina. No era lujosa, pero sí estaba muy bien construida. Antes de entrar a la casa, había un portero que me pidió mi registro en una libreta, solo a mí, porque Sofía ya era muy conocida en ese lugar. Pasamos por un pasillo largo que nos condujo a una gran sala. Ahí estaba Adela, junto con un hombre mayor. Sentada al lado de ella, fue claro que a Adela le agradó mi presencia de inmediato. Me invitó a que me sentara, me ofreció un vaso con una bebida muy rica, pero que no supe de qué estaba hecha. El hombre se apartó para que platicara con Adela. Enseguida, ella me invitó a quedarme. Pronto empezaría una de sus sesiones en las que pedirían por la salud y mejora de mi papá. Por supuesto que acepté. Esa era la principal razón por la que había acudido. En poco tiempo, comenzaron a llegar más personas vestidas de una manera elegante. Me sentí mal por mi vestimenta tan sencilla. Adela lo notó y se acercó a mí para decirme en voz baja que no tenía de qué preocuparme, yo era la invitada principal. Las personas empezaron a distribuirse en el salón y quedaron en forma de círculo. A mí me dejaron al centro, junto con Adela. Ella comenzó a darme la bienvenida. Les dijo a todos cuál era el motivo de mi presencia. Ellos al unísono dijeron que mi padre se iba a recuperar. Cantaron alabanzas desconocidas, hablaban de un Señor que era todopoderoso y que tenía la facultad de resolver cualquier problema. Asumí que se trataba de Jesús, aunque no vi ninguna figura o imagen que representara que rendían culto a Él. Las personas levantaban las manos, algunos hasta gritaban y se ponían un poco extraños. Ya casi para terminar, entró una mujer vestida completamente de negro. Llevaba una paloma entre sus manos. Hicieron un pequeño círculo con un quis. Ella se hincó ahí y mató al ave. Enseguida, comenzó a recolectar su sangre en un pequeño recipiente. Todos se formaron para mojar su dedo índice con la sangre del animal y hacerse una marca en la frente. Al final, con la sangre que quedó, Adela me la embarró en la cara. Me tomó por sorpresa porque me pareció asqueroso. Me dijo que me hincara y todos se acercaran para cantar sus canciones raras. Luego, todos aplaudieron. Fue la señal de que el ritual había terminado. Sofía se me acercó para llevarme al baño y que me pudiera lavar el rostro. Mientras caminamos por el pasillo,
pude ver una habitación que tenía la puerta abierta. Estaba casi completamente a oscuras. Había un círculo hecho con veladoras en el centro. Estaba algo que se movía, pero ya no pude ver más. A mi regreso, quise ver de nuevo, pero la puerta estaba cerrada. Cuando estuve de nuevo en el salón principal, todos me recibieron con un aplauso. Me dieron la bienvenida y comenzó una sencilla celebración a la que ya no quise quedarme, porque habían pasado más de 3 horas y me preocupaba el estado de mi papá. Adela me dijo que no me fuera, la razón por la que hacían la celebración era por mí. Le expliqué el motivo de mi partida. Ella se anticipó a mis excusas, diciéndome que ya no me preocupara. Mi padre estaba bien. Me podía quedar por más tiempo. Después, alguien me llevaría al hospital. Pero no me fié de lo que me dijo. Le agradecí su atención. Estaba a punto de retirarme cuando le dijo a uno de los hombres presentes que me llevara al hospital. Él de inmediato accedió. Intervine y le dije que no era necesario, un taxi me llevaría. Hicieron caso omiso de mi comentario. El hombre me indicó para que lo siguiera y nos fuéramos en su automóvil. Detrás de la casa de Adela había un patio muy grande que servía como estacionamiento. Ahí estaban los coches de los que habían asistido a la reunión. Todos eran modelos muy recientes y lucían extremadamente limpios y brillantes. El hombre le quitó la alarma a su auto y me indicó con su mano que me subiera. Durante el trayecto, me dijo que se llamaba Joe. Que todos estaban muy contentos por la decisión que tomé. Sabían que no era fácil hacerlo, pero finalmente todo era para un bien mayor. No entendí el sentido de sus palabras, pero tampoco quise indagar más. Joe siguió hablando de los beneficios de pertenecer a esa organización. Antes de llegar al hospital, le pregunté quién era el Dios que ellos tanto alababan. Él se me quedó mirando extrañado. Me preguntó que si acaso no lo sabía. Le respondí que no, por eso era mi pregunta. Él se limitó a sonreír. Me dijo que muy pronto lo sabría. Llegué al hospital muy alterada. El evento al que había asistido no estaba planeado. Además, no supe con certeza de qué se había tratado. Se me hizo eterno poder tomar el elevador. Casi me iba por las escaleras, pero era hasta el 10º piso en el que se encontraba mi padre. En eso, se abrieron las puertas del elevador. Adentro solo había un hombre y una mujer. En cuanto entré, ellos me sonrieron de una manera extraña. Por cortesía, también les sonreí. Antes de bajarse, me dijeron los dos la palabra bienvenida y se marcharon. Fue una situación muy extraña. Cuando llegué a la habitación de mi padre, me encontré con la sorpresa de que él había salido del coma. Alrededor de él estaban varios médicos y enfermeras. Una de ellas me dijo que esperara afuera. Enseguida, uno de los médicos habló conmigo. Un doctor joven se acercó a mí. Me dijo que el caso de mi padre era único, ya lo habían desahuciado y que de repente él salió del coma. Ya le habían practicado varios estudios y se encontraba en perfecto estado. Los daños hechos por el accidente habían desaparecido. Añadió que, si todo seguía así durante el transcurso de la noche, lo darían de alta al día siguiente por la tarde. Era tanta mi alegría que no me puse a pensar más que en el bienestar de mi padre. Después que los médicos se fueron, pude platicar con mi papá. Él estaba muy contento. No se acordaba del accidente, pero fuera de eso, todo estaba muy bien. Me dijo que tenía mucha hambre. Como ya había pasado la hora que daban de cenar, le dije que bajaría a comprarle algo. Mientras iba a la calle, pude reflexionar un poco en todos los sucesos que pasaron. En tan poco tiempo, ni siquiera los médicos pudieron explicar lo que había ocurrido con mi papá. En ese momento, tuve un temor muy grande. Supuse que lo que habían hecho en casa de Adela era un conjuro. Aunque no tenía claridad de las cosas, no le encontraba otra explicación al repentino restablecimiento de mi papá. Cuando salí del hospital a la calle, ya eran casi las 10 de la noche.
Mientras caminaba para encontrar algo que pudiera comprarle a mi papá, a 3 cuadras vi una tienda abierta. De pronto, sentí la presencia de alguien. Volteé, pero no vi a nadie. Aunque esa sensación no se me quitaba. En una de las calles, vi a lo lejos un hombre parado que me miraba fijamente. Me apresuré y le compré lo necesario a mi papá. Casi me fui corriendo de regreso, pero aquella sensación no se me quitó. Al día siguiente, dieron de alta a mi padre. Lo llevé a casa y continué con mis actividades cotidianas. Durante la clase de Zumba, pude ver a Sofía. Le dije que no se fuera porque necesitaba hablar con ella. Le pregunté de qué se trataba la organización a la que me había llevado, porque me estaban sucediendo eventos extraños. Ella sonrió, me dijo que todo era porque me había acercado a Adela. Me confirmó que ya me lo había dicho, si asistía con Adela, todo en mi vida iba a cambiar. Le dije que ya no quería asistir a ninguna de sus reuniones. Ella me dijo que ya no podía salirme de ella, porque había hecho un trato con el poderoso y que me había hecho el favor de salvar a mi padre, ahora me tocaba pagar. No podía quedarme con esa deuda. Sofía sonreía de una manera extraña. Era la primera vez que la veía así. Me recordó a aquellas personas que vi en el elevador. Le pregunté si el pacto lo había hecho con el demonio. Ella asintió, sonriendo de una forma maléfica. Le pregunté por qué me había elegido a mí, pero ella solo sonreía. Le dije que no se valía lo que me había hecho, porque no tuve el conocimiento necesario para tomar una decisión. Lo que hizo fue llevarme con engaños. Ella ya se marchaba. La quise alcanzar para decirle más cosas, pero no pude. Por más que me esforzaba corriendo, ella se alejaba más. Hubo un momento en que la perdí de vista. Los hechos siniestros no se detuvieron, sobre todo por las noches. Sentía que alguien más habitaba en mi casa. No veía a nadie, pero sentía esa presencia. Una noche, mi hija gritó en la madrugada. Me dijo que había visto a un hombre vestido de traje mirándola, pero que ya había desaparecido. Esa noche no dormí, velando el sueño de mi hija. No profesaba ninguna religión, pero creí que, contra el demonio, el que me podía ayudar era un sacerdote ministro de Jesús. En cuanto amaneció, fui al templo. Cuando entré a la iglesia, comencé a escuchar muchas voces en mi cabeza. Volteaba a todos lados para ver cuál era el origen de ese murmullo, pero no había nadie. El templo estaba en silencio, solo la voz del Padre era lo único que se escuchaba. Las voces no se iban de mi cabeza, eran más bien gritos que no entendía. Me quedé hasta el final de la misa para abordar al sacerdote. En cuanto vi que salió de la sacristía, me acerqué a él. Le dije que era gente y que me diera un consejo. Él, de forma amable, me invitó a sentarme en una de las bancas. Atento, escuchó todo lo que me había pasado. Cuando concluí mi relato, me dijo que lo más seguro fue que en ese ritual ofrecieron mi alma a cambio de restablecer la salud de mi padre. Le dije que yo no lo sabía, me había entendido una trampa. Él me dijo que esa era la manera más normal de actuar del demonio y de sus seguidores, a través de la mentira. Le pedí que me ayudara, que yo sola no podría hacer nada. El padre se quedó pensando. Me dijo que él no estaba preparado para hacerme ese trabajo, pero que sabía quién lo podía hacer. Me dio el nombre de otro sacerdote y su dirección. Me dijo que antes de ir con él, sacara una cita, porque de otra manera no me iba a poder atender. Hice lo que el párroco de la iglesia me dijo. El sacerdote, de nombre Abel, aceptó ayudarme. Han sido varias las sesiones a las que he acudido, incluso ha habido ocasiones en las que él ha ido a mi casa para bendecirla y protegerla, porque las manifestaciones no cesaron. Al contrario, conforme el padre Abel comenzó a apoyarme, fue como si el demonio se hubiese puesto peor. El padre Abel me explicó que lo que él me hacía no era un exorcismo, porque yo no estaba poseída. Lo que habían hecho conmigo era un maleficio y era lo que trataba de romper. No sería nada sencillo,
porque no era un maleficio hecho para dañar a una persona, sino que ofrecieron mi alma al demonio, porque las personas que lo hicieron esperaban obtener un favor, así como el que yo recibí. Sin embargo, el demonio no se quedaría tranquilo al no obtener nada a cambio de su favor. El demonio quitaría el favor dado. En ese momento, pensé en mi padre. Eso significaba que él iba a morir. Lo que me dijo el padre me dolió mucho, pero pensé que también se había dado de una manera no natural, por lo que no podía ir en contra de las decisiones de Dios. Así que le dije al padre Abel que aceptaría las decisiones de Dios, porque no quería vivir con ese peso en mi vida. Aún sigo visitando al padre Abel. Cada día las cosas han mejorado, pero no del todo. Estoy consciente de que en cualquier momento puede suceder lo inevitable, la muerte de mi papá. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 17,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.